pensamos que tal vez estamos viviendo un sueño. Ajá. No podemos aceptar eso. ¿Qué hubiera pasado tal vez si hubiera hecho esto, ¿no? ¿O qué hubiera pasado si tal vez Pasar por todas esas etapas, ¿cuánto tiempo nos puede tomar? escribir una carta con todo lo que nosotros tal vez, que una tristeza profunda nos puede llegar a invadir, tal vez pensando, ¿no?, que somos tal vez unos fracasados? ¿Cuándo debemos buscar ayuda profesional? Hola, ¿qué tal amigos de Relajados a tu Manera? Nos encontramos aquí nuevamente en el Centro Psicológico y Psicoterapéutico Libérate. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del duelo, cómo manejar el dolor cuando perdemos a alguien o algo importante. Bienvenidos a todos, ¿no? Aquí vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Lo que viene a ser el duelo, como bien lo mencionó. ¿Qué es lo primero que debemos saber sobre el duelo? El duelo es como una montaña, como una montaña rusa de emociones, como quien dice, ¿no? Hay subidas y bajadas, como quien dice. En este caso, para hablar sobre el duelo tenemos que conocer cuáles son las etapas, ¿no? O qué tipos, en este caso, de duelos existen. Primero vamos a empezar las etapas, ¿ya? Tenemos la primera etapa, que viene a ser la etapa de la negación. Esta etapa consiste en que, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, perdemos tal vez algo importante para nosotros, como quien dice. En esta etapa generalmente nos sentimos, como quien dice, confundidos, confundidas, tal vez no podemos creer lo que ha pasado, como quien dice. Estamos en no pasó, no. No podemos aceptarlo, como quien dice, ¿no? Pongamos un ejemplo, tal vez la muerte de un ser querido. Estamos en esa etapa, como quien dice, pensamos que tal vez estamos viviendo un sueño. No podemos aceptar en ese momento, ¿no? Tal vez lo que haya pasado, haya sucedido, no solamente tal vez en una pérdida de un ser querido, también podría ser una ruptura amorosa. También está dentro de esta lo que viene a ser en el duelo. Podremos tener en este caso la sensación de que no pasó, como quien dice, no estoy viviendo un sueño, no lo acepto. Es difícil, ¿no? Como quien dice, no poder aceptarlo para perder a alguien, ¿no? A un ser querido, tal vez algo importante para nosotros. Otra de estas etapas vendría a ser la ira. En la ira tal vez podemos llegar a buscar un culpable, como quien dice, ¿no? Por más que nosotros tal vez no tengamos, como quien dice, ¿no?, la culpa, buscamos, por ejemplo, decir, ¿no?, echarle la culpa tal vez a la vida, incluso al Dios, como que dicen, ¿no? Al destino, echarle la culpa a Dios, como dicen, ¿no? Exactamente, ¿no? Buscar, como quien dice, no justificar o un culpable, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Podemos echarnos la culpa tal vez por esa pérdida, por más que nosotros no hayamos tenido nada que ver con eso. Otra etapa de estas vendría a ser la negociación. Tratamos de asimilar lo que pasó. Como quien dice, llegamos a ¿qué hubiera pasado tal vez si hubiera hecho esto, ¿no? ¿O qué hubiera pasado si tal vez esa persona importante, ese ser querido, tal vez no nos hubiera dejado, ¿no? Nosotros estamos, como quien dice, ¿no?, ahí negociando, ¿no?, como con la vida, o tal vez con nosotros mismos. Con nosotros mismos, exactamente, así es. Otra de estas etapas ya vendría a ser la depresión, o un momento tal vez donde ya estamos, como quien dice, tal vez asimilando más este proceso, ¿no?, esta etapa del duelo, de la pérdida, en el cual ya estamos, como quien dice, aceptando, ya estamos entrando en un proceso ya tal vez de poder entender, ¿no?, en este caso aceptar este duelo. Ya en este caso, esta etapa ya consiste en tal vez estar en un momento de tristeza, ¿no?, como que dicen, ¿no?, estamos sufriendo tal vez ese duelo, como quien dice, ¿no es cierto? Y la última etapa de estas ya vendría a ser la aceptación, en el cual, como su mismo nombre dice, ¿no?, aceptar, ¿no?, en este caso que tal vez ya aceptar lo que, como que decimos, la pérdida tal vez de ese querido, ¿no? Y pasar por todas esas etapas, ¿cuánto tiempo nos puede tomar? En este caso puede variar, según en este caso estas etapas no para todos lo vamos a pasar de igual manera. Tal vez va a depender mucho en este caso tal vez de la persona, ¿no?, de las estrategias de afrontamiento, o tal vez podemos llegar a estancarnos en una de estas etapas, como quien dice, ¿no? Nos quedamos tal vez con ese recuerdo, ¿no?, del ser querido, ¿no?, porque no llegamos a pasar ciertas etapas y nos quedamos en esas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser tal vez la negación. Estamos constantemente con eso,
no pasó, no aceptamos lo que realmente es esa pérdida, ¿no? Como quien dice, ¿no? Nos llegamos a estancar en alguna de estas etapas, o estas etapas general, o no pasamos por una de ellas, ¿no? Incluso pueden llegar a saltarse. Ya depende en este caso, ¿no? De la situación de distintas, porque todos somos como quien dice, ¿no? Afrontamos las situaciones de diferente manera, exactamente. Ahora, después de haber conocido las etapas, como quien dice, y ahora tenemos los tipos de duelo. Tenemos los duelos como quien dice, ¿no? De la pérdida de un ser querido, los duelos por una ruptura amorosa, el duelo tal vez por haber perdido un trabajo, o tal vez por la pérdida incluso de una mascota, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo consideramos como el miembro de una familia, ¿no? Son muy queridos, ¿no? Son muy queridos, ¿no? A muchos, yo escuchaba, ¿no? Que cuando se nos muere una mascotita, como quien dice, ¿no? Nos sentimos como quien dice, ¿no? Tristes, ¿no? Pues como perder a un amigo, un ser querido. Como perder a una parte de tu familia. Exactamente, ¿no? Sí, incluso generalmente esto sucede más a lo que he llegado a observar, ¿no? Con los niños menores, nos encariñan mucho con las mascotitas, ¿no? Y cuando en este caso estas mascotitas llegan a fallecer es muy, en este caso, ¿no? Impactante para ellos, ¿no? De igual manera pasan por este duelo, ¿no es cierto? ¿Cómo se debería afrontar cada uno de los tipos de duelo? ¿Qué deberíamos hacer tal vez frente a la pérdida de un ser querido? Pongamos una de estas, tal vez no llegamos a despedirnos de esa persona, tal vez no a la que hemos llegado a perder. Una de ellas podemos hacer tal vez simbólicamente escribir una carta a esa persona, ¿no? Con todo tal vez lo que nos hubiera gustado decirle en vida, ¿no? Porque esta pérdida tal vez pudo suceder, como quien dice, no, tal vez en un accidente, o en múltiples situaciones, ¿no? Que pudo haber llegado, ¿no? A suceder, ¿no? Por esta pérdida. Escribir una carta con todo lo que nosotros tal vez que hayamos querido decirle, ¿no? A esa persona, tal vez agradeciendo, o como quien dice, ¿no? Tal vez honrando algo, agradeciendo, ¿no es cierto? Sus enseñanzas, todo lo que el tiempo haber compartido con esa persona. Y en este caso, una vez hecha esta carta, podemos, como quien dice, ¿no? Guardarla o tal vez quemarla, ¿no? Simbólicamente, de esa manera nosotros nos estamos despidiendo de esa persona, o de esa persona, de ese ser querido, tal vez, ¿no? Que no nos pudimos despedir en vida. Exactamente, nos va a ayudar mucho, ¿no? Es una de ellas. Otro también que debemos hacer es evitar, tal vez, ¿no? El aislamiento, como quien dice, ¿no? Algunas veces o muchas veces tal vez después de haber perdido en este caso a un ser querido, nos sentimos como que en depresión, tal vez una tristeza profunda nos puede llegar a invadir y queremos como que tal vez estar solos, ¿no? Tal vez tratando de afrontar ese duelo, esa pérdida que hayamos tenido. En este caso tal vez es lo recomendable intentar tal vez no buscar ayuda, conversar con un amigo, o tal vez salir a caminar, ¿no? Tal vez tomar aire fresco, ¿no? De alguna manera esto nos va a ayudar, como quien dice, ¿no? A poder afrontar esta etapa, ¿no? Es muy importante en este caso. Y en caso también que tal vez conozcan a un ser querido que esté pasando por esta etapa, es muy importante también en este caso validar, ¿no? Sus emociones, ¿no? Su tristeza, o evitar decirle, no, esto ya va a pasar, como quien dice, ¿no? Ser empático. Ser empático, no tratar de entender, ¿no? Su dolor, tal vez esa persona que está pasando en ese momento. En el caso de la ruptura amorosa o el duelo de una ruptura amorosa, lo que podemos hacer de igual manera también es escribir una carta, ¿no? Hacia esa persona. Tal vez no hemos podido, como quien dice, ¿no? Tal vez soltarla, o tal vez poder superar esa ruptura. Escribir una carta. Por ejemplo, escribir tres cosas que hayas aprendido de esa relación, ¿no es cierto? De igual manera, tal vez agradeciendo todos esos momentos vividos, esos momentos buenos que pasaron juntos, tal vez. De alguna manera también eso nos va a ayudar, como quien dice, a poder afrontar esa ruptura. Evitar sus rutinas, como por así decirlo, tóxicas tal vez. Por ejemplo, si antes frecuentaban como pareja tal vez ciertos lugares, ¿no? Restaurantes, como quien dice, o algunos lugares, algunas calles, ¿no? Tal vez podemos variar, ¿no es cierto? Tal vez salir con amigos, conocer nuevos lugares. Salir de viaje también nos puede ayudar, sí. En este caso nos van a ayudar, como quien dice, mucho a poder afrontar esa ruptura amorosa. Otra ruptura, como le mencionaba también, una ruptura tal vez laboral en el trabajo, ¿no es cierto? O este duelo, ¿no es cierto? También lo podemos afrontar, por ejemplo, bueno, no diciendo que tal vez al terminar o ese trabajo, ese puesto en el que estamos, tal vez pensando, ¿no? Que somos tal vez unos fracasados, como quien dice, ¿no? No, sino que tal vez podemos aprovechar ese tiempo tal vez que tenemos ahí para poder enfocarnos tal vez en otras actividades, ¿no es cierto? O tal vez los conocimientos que obtuvimos en ese trabajo, tal vez poder aplicarlos o poder enseñarlos tal vez a otras personas, como quien dice, no, mientras que conseguimos tal vez otra oportunidad laboral.
Y por último, lo que vendría a ser por la pérdida de una mascota, ¿no? Como les mencionaba, nuestros seres también que son bien queridos, ¿no? Considerados también Parte de como la familia. parte de la familia también. Ujú. Lo que podemos hacer en este caso de igual manera es, no sé si escuchaste, tal vez muchas personas o en otros lugares lo que hacen es cremarlos, si mal no me equivoco, ¿no? Y guardarle en una urna, ¿verdad? Ajá, sí. A sus mascotitas, ahí los tienen como quien dice, ¿no? Para tenerlos presentes, ¿no? Como quien dice, ¿no? Para Sí. poder recordarlos tal vez. Por ejemplo, de la pérdida de un familiar, el duelo se pasa diferente cuando es por un accidente que a cuando es por causa natural. Bueno, en este caso podemos afrontarlo de distinta manera. Es como quien dice, por una causa natural, ya sabemos tal vez que ese ser querido ya está en una edad tal vez, ¿no? De que, o alguna enfermedad terminal tal vez, ¿no? Es como, ya nos están... Ya nos preparamos antes. ya nos estamos preparando o debemos prepararnos también tal vez antes, ¿no? Para poder afrontar esa pérdida. En cambio, en un accidente es algo como quien dice, ocurre de una manera intempestiva, ¿no? Como quien dice, en cualquier momento, ¿no es cierto? Nadie está preparado. Nadie está preparado para eso, justamente para eso nos sirve tal vez, ¿no? Y en este caso la técnica que les mencioné de escribirle una carta, tal vez, ¿no? Porque no hubo la oportunidad, tal vez, ¿no? De poder despedirnos. En cambio, en el otro caso, tal vez, de que en el cual ya sabemos, ¿no es cierto?, que esa persona tal vez pueda llegar a fallecer en algún momento, ya nos preparamos, tal vez, ¿no? De poder, tal vez, comunicarnos con esa persona, agradecerle de manera, o tal vez despedirnos, ¿no? De una buena manera, ¿no? De manera cuando está presente. ¿Cuándo debemos buscar ayuda profesional? Bueno, buscar ayuda profesional podemos hacerlo cuando tal vez nos es difícil poder superar estos, como les mencionaba, las etapas, ¿no es cierto?, del duelo. Para algunas personas puede ser como más fácil, ¿no?, poder sobrellevar estas etapas, para otras no, puede ser un poquito más complicado, tal vez estancarse en una de ellas, ¿no?, constantemente, tal vez estar con esa sensación tal vez de que él fue el culpable, pasó por esto y está constantemente con eso, tal vez cargando con eso, ¿no? Por eso es muy importante o sería muy recomendable tal vez buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Uno de los síntomas tal vez que podemos llegar a observar o podemos llegar a pasar podría ser aislarnos, ¿no? Tal vez no salir, estar en constante tal vez tristeza, estar con ese pensamiento, puede llegar o tal vez nos afecta en el sueño, no podemos dormir bien, tal vez ya no comemos como antes. Por ejemplo, puede haber cosas que antes te gustaba y ahora ya no lo disfrutas, ¿no? Tal vez por esa depresión, esa ansiedad que estás pasando en ese momento por la pérdida de ese ser querido. También podría ser por los pensamientos negativos que tal vez puedas tener, ¿no? Por la pérdida de esa persona, tal vez de querer desaparecer, ¿no es cierto? Son algunos signos de que tal vez necesitamos buscar ayuda, ¿no? O tal vez para poder afrontar mucho mejor con la ayuda de un especialista, ¿no?, las etapas del duelo. ¿Qué ejercicios nos pueden ayudar día a día para superar las etapas del duelo? Ya, una de ellas podemos utilizar el diario de emociones. Este diario de emociones nos va a ayudar a poder, como quien dice, desahogarnos tal vez de esa situación, de ese momento de duelo que estemos pasando. Tal vez si nos es difícil tal vez poder compartir nuestros sentimientos tal vez con otra persona o un amigo tal vez, ¿no es cierto?, podemos escribirlo en un diario, las emociones que estamos sintiendo en ese momento, en ese día tal vez, para que de alguna manera podemos desahogarnos, sacar todo ese dolor tal vez que tenemos ahí. ¿Ese diario se escribiría durante el día o en algún momento específico? Bueno, podría ¿O al ser... final del día? Podría ser al final del día o en el momento tal vez que tú te sientas mal, escribirlo ahí. El día de hoy me pasó esto o me estoy sintiendo así, ¿no?, por esto, ¿no? Para de alguna manera poder ayudarnos a desahogarnos, ¿no? O también en este caso poder, si no es el diario, ¿no?, compartirlo tal vez con un amigo, un ser querido, ¿no? Es muy importante, ¿no?, el apoyo en este caso de la familia tal vez, ¿no? De todos los miembros, porque no solamente uno va a estar pasando por ese duelo, sino toda la familia, ¿no? Entonces, el apoyo mutuo de la familia, ¿no?, para poder afrontar, ¿no?, este duelo tal vez por la pérdida de ese ser querido. Y para que sea más fácil para todos ir superando las etapas. Exactamente, ¿no? El apoyo de todos va a ser muy importante, ¿no?, para superar esas etapas. Y por último, ¿qué mensaje final nos dejas sobre el tema del duelo? Ya, es muy importante en este caso buscar la ayuda de un profesional para que puedan afrontar esta etapa o las etapas del duelo. Y en este caso no te sientas solo, ¿no? Nosotros estamos aquí para ayudar, acompañarte a poder afrontar, ¿no?, la pérdida tal vez de ese ser querido, de ese ser amado, ¿no? Te brindaremos, como quien dice, ¿no?, las técnicas, las herramientas para poder
mejorar en este aspecto, ¿no? Superar esa pérdida, ¿no? Que hayamos sufrido, porque no es fácil, ¿no? Poder, uno solo tal vez no, va a ser muy difícil, ¿no? Un poco tal vez complicado, ¿no? Poder superar ese duelo que estemos pasando en ese momento. Por eso es muy importante tal vez la compañía, ¿no? De los amigos, familiares, ¿no? Para que puedan ayudar, ¿no? Tal vez a esa persona a poder superar esa etapa, esas etapas, ¿no? Del duelo. A veces es muy difícil para algunos pasar de etapa en etapa, para otros puede ser más fácil. Así es, para algunos puede ser más fácil, ¿no? Poder superar estas etapas, como que para otros muy difícil, ¿no? Estancarse tal vez en una de ellas y tal vez quedarse con eso, ¿no? Con esa etapa, ¿no? Tal vez con ese dolor que tienen ahí dentro y no lo pueden, hasta el momento de ahora tal vez no lo han podido sacar, siguen cargando tal vez con esa carga emocional, ¿no? De la pérdida de ese ser querido. Bueno, amigos de Relajados, eso fue todo por el episodio de hoy. Hoy día tratamos otro tema importante que es el duelo. Y ya saben, nuestros amigos del Centro Psicológico y Psicoterapéutico Libérate están prestos para escucharnos y apoyarnos si es que algunos estamos pasando por momentos parecidos. Estamos ubicados en el Girón Loreto 273, Galerías del Carmen, segundo piso.